¿Alguna vez has escuchado una historia tan poderosa que cambia la forma en que ves el mundo? Hoy te traemos un relato real y fascinante que ocurre en un pequeño pueblo, donde un campesino común tuvo que enfrentarse a un toro salvaje, pero no de la manera que imaginas. Esta no es solo una historia de valentía, sino de respeto, conexión y una lección que todos necesitamos aprender sobre cómo convivimos con la naturaleza. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia tiene un giro inesperado que te hará reflexionar profundamente sobre la vida, la muerte y el verdadero significado de la fuerza. Si alguna vez has sentido que la tierra habla, o que los animales llevan mensajes que no entendemos, este video es para ti, no te lo pierdas. El sol apenas comenzaba a romper la neblina de la madrugada en las montañas de la Sierra Mixe, allá donde los caminos de tierra serpentean entre cafetales, bosques espinosos y milpas que resisten al tiempo. Era uno de esos días en que la vida parecía repetirse con la nobleza de la rutina, pero bajo esa calma, algo se estaba gestando. Don Emiliano Santiago se levantó con el primer canto del gallo, como siempre lo hacía. Tenía 63 años, pero su cuerpo seguía fuerte, tallado por el trabajo del campo y los años de caminar descalzo sobre piedras calientes y barro fresco. Su piel curtida por el sol parecía cuero antiguo, y sus ojos, pequeños y vivaces, escondían la mirada de un hombre que ha visto demasiado, pero que no ha perdido el respeto por la vida. Vestía camisa de manta remendada, pantalón de mezclilla gastado y un sombrero viejo, manchado por el sudor de cientos de veranos. Esa mañana, como cada día, salió de su casita de adobe y techo de lámina oxidada con su bastón de Guayacán y el machete cruzado en la cintura. Su casa estaba al borde de un cerro, desde donde podía verse todo el valle, como si la tierra le rindiera cuentas. A su alrededor, el paisaje olía a tierra húmeda, a leña encendida y a café recién hervido. Las gallinas picoteaban el suelo y un perro viejo, que parecía tan sabio como su dueño, lo seguía a pocos pasos. «Vamos, Fulgencio», le dijo al perro, «hoy toca revisar la cerca del potrero». Mientras bajaban por un sendero bordeado de piedras, don Emiliano no dejaba de observar el cielo. Era un hábito, decía que el cielo avisa antes que el hombre entienda. Ese día lo notó distinto, Había una calma extraña, como si el monte contuviera el aliento. Las ramas no crujían, los pájaros apenas trinaban, hasta el viento parecía susurrar con desconfianza. El campesino frunció el ceño, conocía bien esos presagios. Cuando la montaña calla, algo viene. Al llegar al arroyo, se agachó a tomar un poco de agua con las manos. El agua estaba helada, bajando directa de la sierra. Mientras bebía, alzó la vista y notó algo inusual a lo lejos. Una silueta delgada, femenina, bajaba apresurada por la vereda del norte. No era común ver extraños por esa ruta, mucho menos mujeres solas. La muchacha, porque ahora se distinguía que lo era, vestía ropa de ciudad, botas de campo recién estrenadas y un abrigo largo que no combinaba con la tierra. Parecía venir de algún rancho alejado, y su paso era urgente. Tropezaba, volteaba hacia atrás con miedo, y llevaba los ojos muy abiertos, como quien huye de algo que no se atreve a nombrar. Don Emiliano se incorporó con lentitud, no por cansancio, sino por precaución. En el monte, todo puede ser engaño si uno no respeta el silencio. Fulgencio, el perro, gruñó leve. «Tranquilo, hijo, vamos a ver qué pasa». La mujer ya estaba a pocos metros. Jadeaba, tenía el rostro desencajado, el cabello revuelto por el viento, y una expresión de terror tan cruda que el campesino lo sintió como un golpe seco en el pecho. «Señor», gritó ella entre sollozos, «tiene que ayudarme. Algo viene, un toro, está loco, me quiere matar». El viento trajo entonces un bramido terrible, gutural, profundo. No era el sonido de un toro cualquiera, era un rugido salvaje, de esos que hielan la sangre incluso antes de entender qué ocurre. Don Emiliano, sin decir una palabra, tomó del brazo a la joven y la empujó detrás de una roca grande, justo a un lado del arroyo. No preguntó más. En su tierra, las preguntas pueden esperar, las decisiones, no. Lo que la joven no sabía, y pronto descubriría, era que ese hombre humilde,
con manos callosas y espalda encorvada, era más que un campesino. Era parte del monte, y el monte cuida a los suyos, aunque no los conozca. El bramido volvió a escucharse, esta vez más cerca, más furioso, un sonido gutural que parecía arrancado desde lo más profundo de la tierra. Las aves que aún quedaban en las ramas cercanas alzaron vuelo en desbandada. Un silencio tembloroso cubrió el lugar como un sudario. Don Emiliano apretó los dientes. Sin decir palabra, empujó suavemente a la mujer hacia un hueco natural entre dos grandes piedras, cubierto parcialmente por maleza y ramas secas. No, se mueva de aquí, le murmuró con voz firme, pero sin brusquedad. No grite, no salga, pase lo que pase. Ella asintió con ojos llenos de lágrimas, temblando, con la respiración entrecortada, pero hizo lo que el viejo le pidió. Se encogió, abrazando sus rodillas, como si intentara desaparecer entre las piedras. Don Emiliano se incorporó, se ajustó el sombrero, aflojó el machete en su funda, dio 2 pasos al frente y miró hacia el sendero. El terreno descendía suavemente, desde el potrero hasta el arroyo, y fue ahí donde lo vio, una mancha negra avanzando a toda velocidad. Era enorme, un toro salvaje, de casi media tonelada, con los cuernos bajos, puntiagudos como ganchos de metal, y los ojos rojos, inyectados de furia. El animal no era normal, era una bestia nacida de la cólera, de esas que los viejos del pueblo decían que no deberían existir. Había escapado hacía días del rancho de los Ruiz, donde había matado ya a 2 vaqueros. Habían intentado capturarlo sin éxito. El rumor era que el toro había nacido durante una tormenta, sin luz, en una noche sin luna. Le llamaban el Diablo Negro, pero don Emiliano no creía en mitos, creía en la tierra, y la tierra le estaba gritando que no corriera, que no se escondiera, que enfrentara. El toro detuvo su carrera abruptamente al llegar al arroyo, resoplando, olfateando el aire. Sabía que alguien estaba allí. El campesino se puso en medio del camino, firme, como un árbol viejo que no se tuerce. El viento le agitaba la camisa, y Fulgencio, el perro, le gruñía abajo desde atrás, sin atreverse a salir. Don Emiliano levantó el machete, no en señal de ataque, sino como una advertencia. Sabía que no tenía oportunidad en una carrera, sabía que un solo embiste le partiría los huesos, pero también sabía que si caía él, caería la muchacha detrás. No había tiempo para pensar, solo para actuar. El toro resopló de nuevo, hundió sus pezuñas en la tierra, bajó la cabeza. «Ándale pues, animal», murmuró el campesino, «si vamos a morir, que sea con los ojos abiertos». Y entonces, el toro embistió. Fue como ver a una montaña moverse. El suelo tembló, las piedras crujieron bajo su furia. Don Emiliano no retrocedió, dio un solo paso al costado en el último segundo y alzó el machete con ambas manos. Un tajo seco, preciso, directo al lomo del animal. La hoja cortó el aire. Con un silbido, el impacto fue brutal. El toro soltó un alarido de dolor y giró bruscamente, raspando la tierra con sus pezuñas, lanzando piedras en todas direcciones. Pero no se detuvo, volvió a cargar, esta vez más violento, más ciego, más rabioso. Don Emiliano retrocedió 2 pasos, tanteó con los pies una rama gruesa caída y la alzó con la otra mano. Con el machete en una y la rama en otra, parecía un guerrero antiguo. Sus brazos temblaban, no de miedo, sino de tensión, como cuerdas tensas a punto de romperse. El toro embistió de nuevo. La escena era polvo, sangre, tierra, sudor. Un momento, suspendido entre la vida y la muerte. Y la joven solo podía escuchar. No veía, no entendía, solo escuchaba los gritos ahogados del animal, los jadeos del viejo, el crujir de los cuerpos contra la tierra. Y entonces, silencio, un silencio tan repentino, tan absoluto, que dolía en los oídos. La mujer contuvo el aliento. ¿Qué había pasado? ¿Quién había caído? Unas gotas gruesas cayeron sobre las hojas secas. No era lluvia, era sangre. Pero, ¿de quién? La bruma comenzaba a disiparse cuando el silencio se volvió insoportable. La joven, aún oculta entre las piedras,
Sentía como su corazón golpeaba dentro del pecho con una fuerza casi dolorosa. Cada segundo se estiraba como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento. El aroma metálico de la sangre impregnaba el aire. Ya no se oían los bramidos, ni los pasos, ni siquiera el crujir de la maleza, solo el lejano murmullo del arroyo, como una canción triste de fondo. Pasaron apenas 30 segundos, o quizá fueron 10 minutos. El miedo no conoce de relojes. Temblando, con las manos raspadas por las piedras y el rostro mojado de lágrimas, se atrevió a asomarse por una rendija del escondite. Lo que vio no se parecía a nada que hubiera imaginado. A unos 10 metros de distancia, el toro yacía de costado. El costado izquierdo del animal subía y bajaba con esfuerzo. Su enorme cuerpo, sudado, estaba cubierto de tierra y sangre. Respiraba con dificultad, con espuma mezclada con sangre saliendo por la boca abierta. Había marcas profundas en su lomo, justo donde el machete de don Emiliano había impactado. Un tajo había cortado músculo y piel como si fueran papel. Pero lo que más le heló la sangre no fue ver al toro aún vivo, sino ver a don Emiliano, de rodillas, con la cabeza baja, el sombrero caído a un lado, el machete incrustado en el suelo, temblando. Su camisa blanca estaba empapada en sudor y manchada de rojo en el hombro derecho. Su respiración era lenta, irregular, como quien acaba de dar todo lo que tenía, y tal vez un poco más. La muchacha salió del escondite, titubeando, dio unos pasos en falso, cayó de rodillas, se levantó de nuevo. Ya no le importaba si el toro se levantaba, no le importaba ensuciarse las manos. Solo quería llegar hasta ese hombre que, sin conocerla, se había interpuesto entre ella y la muerte. «Señor», gritó, su voz rasgada por el miedo y la gratitud, «¿está bien? ¿Está herido?». Don Emiliano no respondió de inmediato. Levantó apenas el rostro, mostrando una expresión mezcla de agotamiento, dolor y serenidad, como si supiera que había ganado, pero no sin precio. «Estoy viejo, no tonto», dijo con una sonrisa tenue. Me agarró en el hombro, pero no logró levantarme. Solo me raspó, creo, o me arrancó el brazo, y todavía no me doy cuenta. Ella soltó una risa nerviosa, mezclada con un sollozo. Llegó hasta él y se arrodilló para revisar la herida. Tenía un tajo profundo, aunque no letal, en el hombro derecho. El toro, en su segundo embiste, lo había rozado con uno de sus cuernos, desgarrando carne, pero sin fractura aparente. «Tenemos que llevarlo a un médico», dijo ella, con los ojos muy abiertos. «¿Y dejar al animal aquí?», dijo él, con un dejo de humor seco. «Hay que avisarle a los de la comunidad. Este toro no es de los que se quedan dormidos mucho tiempo. Va a despertar con más rabia». Volvió a mirar al animal. El toro se movió levemente, intentó levantar la cabeza, pero solo alcanzó a bufar. Tenía los ojos abiertos, pero su furia parecía haberse desvanecido. En su lugar, quedaba una mirada opaca, salvaje aún, pero débil. «¿Cómo supo usted que venía?», preguntó la joven, con la voz más baja. «¿Cómo supo que era peligroso?». Don Emiliano suspiró, con la mirada perdida en las ramas altas de los árboles. «La montaña avisa, el aire cambia, los pájaros se van, el silencio te grita, pero hay que saber oírlo, y no todos saben. Yo nací aquí, he visto cosas que no se cuentan, animales que se les mete el diablo, como a este. No atacan por hambre, ni por defensa, atacan por furia, por locura. A veces, el monte cría monstruos». Ella se estremeció. No sabía si por el frío del arroyo, por la adrenalina que bajaba, o por las palabras del viejo. Lo cierto es que, en ese instante, el mundo que conocía le pareció más pequeño, más frágil, más ignorante. «No sé cómo agradecerle», dijo finalmente. Don Emiliano la miró a los ojos, por primera vez, de frente, y lo que ella vio no fue solo la mirada de un campesino, era la mirada de un guardián, de un sobreviviente, de un hombre que no necesitaba reconocimiento, sino respeto. «No me agradezca», dijo él, levantándose con esfuerzo mientras ella lo ayudaba. «Agradezca que el monte hoy la perdonó». Caminaron juntos, con lentitud, por el sendero de regreso. Fulgencio, el perro, los seguía de cerca,
ladrando cada tanto, como si con eso mantuviera alejado al demonio dormido. Detrás, el toro seguía quieto, pero el aire aún no respiraba tranquilo. El sendero hacia el pueblo era angosto, empedrado en algunas partes, y lleno de raíces que sobresalían como venas de la tierra misma. El sol ya se abría paso entre las copas de los árboles, proyectando sombras largas sobre la vereda, aunque no habían caminado ni 1 kilómetro, desde el enfrentamiento con el toro. Para la joven, que ahora sabía llamarse Elena, aquel trayecto se sintió eterno, no por el tiempo, sino por el peso de lo vivido. Don Emiliano cojeaba levemente, apoyándose con fuerza en su bastón de Guayacán, mientras ella lo sostenía por el brazo sano. A pesar de la herida en el hombro, él caminaba con la dignidad intacta, sin una sola queja. De cuando en cuando, lanzaba una mirada hacia atrás, hacia la dirección en la que habían dejado al toro malherido. ¿Cree que pueda levantarse?, preguntó Elena, rompiendo el silencio con un hilo de voz. No hoy, respondió él sin detener el paso, pero si alguien no lo encuentra pronto, mañana quizá vuelva a correr, y no se va a olvidar de nosotros tan fácil. Elena tragó saliva. Nunca había sentido miedo de los animales. Había crecido en una familia ganadera, había montado caballos desde niña, y conocía lo básico de la vida rural. Pero aquel toro, aquello no era un simple animal fuera de control, era otra cosa. Era el monte reclamando algo que nadie entendía. A lo lejos, comenzaron a verse los primeros tejados de zinc y las columnas de humo de las cocinas a leña. El pequeño poblado de San Antonio Tepetate apenas tenía unas 30 casas dispersas entre cerros. Era más una comunidad que un pueblo formal. No había plaza, ni iglesia grande, solo una tienda comunal, una clínica cerrada por falta de médico, una pequeña escuela, y el altavoz oxidado en el poste de la esquina, donde cada semana alguien avisaba si había faena o velorio. Apenas cruzaron el puente de madera sobre el arroyo, 2 niños que jugaban con carritos de plástico los vieron acercarse. Uno de ellos corrió hacia la casa más cercana, gritando: «Doña Carmela, el don Emiliano viene todo ensangrentado, y trae una muchacha». En cuestión de minutos, como si la tierra misma se lo hubiera contado al pueblo, comenzaron a salir las señoras con delantal, los hombres con sombrero, los viejitos en sillas de palma. Algunos niños, curiosos, se acercaban sin entender, y hasta un burro atado al poste rebuznó con inquietud, como si presentara respeto. Doña Carmela, vecina de don Emiliano y algo así como la comadre de todos, salió corriendo con una jícara de agua y una toalla en la mano. «Dios mío, Emiliano, ¿qué te pasó? ¿Quién es esta niña? ¿Qué le hicieron?». El viejo alzó la mano con calma. «Tranquila, Carmela, no es lo que parece, pero sí hay que avisar a los hombres. El toro de los Ruiz andaba suelto, y nos topamos con él». Hubo un silencio denso. Las miradas se cruzaron con nerviosismo. Algunos se persignaron. Otros murmuraron cosas como: «Ese animal ya mató a 2. Dicen que está maldito, ni los vaqueros pudieron con él». Elena, aún temblando, trató de resumir lo que había vivido, pero las palabras no salían. No podía explicar cómo aquel campesino, con un machete y un bastón, había detenido la embestida de un toro salvaje. No sabía cómo contar el momento en que pensó que iba a morir. Lo único que pudo decir fue: «Si no fuera por él, llora, no estaría aquí». Y esa frase, dicha con voz quebrada y ojos llorosos, fue todo lo que la gente necesitó. De inmediato, comenzaron los murmullos, que si el don Emiliano era más fuerte de lo que aparentaba, que si ese toro no era toro, sino una aparición, que si el machete que traía era de acero templado con oración, que si el viejo hablaba con los árboles, como los antiguos. En menos de una hora, el relato ya era otro. Se decía que el toro había volado por los aires, que Emiliano lo enfrentó, sin miedo, mirándolo a los ojos, como se enfrentan los demonios del monte, que ni una gota de su sangre tocó el suelo, que el machete había brillado como fuego, que el viento se detuvo para verlo luchar. Y aunque don Emiliano no dijo ni una palabra más, la leyenda comenzó a formarse en cada lengua, en cada boca,
En cada mirada, el viejo fue llevado a la casa de doña Carmela, donde le limpiaron la herida con mezcal y hojas de árnica. Elena no se apartó de su lado, le sostenía la mano, le preparaba agua con limón, y contestaba las preguntas de los curiosos con voz cada vez más firme. Esa noche, cuando la comunidad se reunió en la cancha para discutir qué hacer con él, toro herido, un niño de 8 años preguntó en voz alta: ¿y si don Emiliano no es solo un campesino? ¿Y si es un guardián? Y nadie supo qué responderle, porque, en el fondo, todos comenzaban a creer que quizá, solo quizá, lo era. La noche cayó sin aviso, como un telón pesado sobre el escenario de la sierra. La luna llena, blanca y enorme, se elevó desde detrás del Cerro del Venado, derramando su luz plateada sobre los techos oxidados del pueblo. El viento se había calmado, pero no era una paz verdadera, era esa calma engañosa que precede a las decisiones difíciles. En la cancha de la comunidad, entre bancos de madera, cubetas vacías y bancas improvisadas con tablones, se reunió el pueblo entero, a la luz de 2 lámparas colgadas de los postes. El aire olía a ocote quemado y a tortillas recién hechas. Nadie sonreía, nadie hablaba de cosas triviales. Solo se escuchaba el crujir de las ramas, el murmullo de las abuelas, y el chisporroteo del fuego de Carmelo, el panadero, que se había ofrecido para calentar café para todos. Al centro del círculo, don Emiliano, con el brazo en cabestrillo improvisado y los ojos fijos en el suelo, escuchaba en silencio. Elena, sentada a su lado, lo observaba con respeto. Ya no lo veía solo como un campesino valiente, lo miraba como una figura que había nacido de la tierra misma, un sobreviviente, un sabio, un hombre en quien confiaban incluso los que jamás habían cruzado más de 3 palabras con él. El primero en hablar fue don Lázaro, el comisariado ejidal. Tenía la voz ronca y el cuerpo ancho de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Lo que pasó hoy no puede repetirse. Ese toro está maldito. No es normal que ataque así, sin razón. Y lo peor es que sigue vivo. Lo dejaron herido, dijo. Otra voz, desde el fondo. Si vuelve a levantarse, va a buscar venganza. Los animales sienten. Eso no es un animal, compadres, interrumpió doña Marcelina, la partera. Eso es un aviso, es castigo, y ustedes saben por qué. Hubo un silencio incómodo, todos sabían a qué se refería. Un mes atrás, el rancho de los Ruiz había talado más de 15 árboles viejos, parte de un bosque que según los ancianos no debía tocarse. Se decía que ahí dormían los espíritus del agua, que ahí estaba el nido del tecolote blanco, que esa franja del monte no debía tocarse, y sin embargo, lo hicieron. No vamos a ponernos a hablar de cuentos ahora, interrumpió Severiano, el hijo del panadero, con tono desafiante. Ese toro es solo un animal fuera de control. Lo que necesitamos es organizar una cuadrilla con armas, rifles, machetes, lo que sea, ir por él y matarlo. Yara, ¿y si lo espantas y regresa a atacar?, preguntó don Emiliano, por fin alzando la voz. Su tono era calmo, pero tenía un filo que atravesaba la oscuridad como un cuchillo caliente. Entonces lo seguimos hasta matarlo, dijo Severiano. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Esperar a que regrese a pisotear a otro? Don Emiliano se incorporó, con dificultad. Su brazo le dolía, pero su voz no flaqueaba. Ustedes piensan que este asunto se arregla con pólvora, pero hay cosas que no se resuelven con balas. Ese animal no solo está herido del cuerpo, está herido del alma. Lo despertaron cuando tumbaron los árboles, lo sacaron de su monte, le robaron su camino. ¿Está diciendo que tiene espíritu?, se burló un muchacho. ¿Qué está poseído? Estoy diciendo que ustedes olvidaron respetar, dijo el viejo, con dureza, y el monte no perdona. El silencio que siguió fue profundo, nadie se atrevió a contradecirlo, incluso Severiano, con la cara encendida por la rabia, apretó los puños y se quedó callado. Fue entonces cuando Elena habló. Su voz era suave, pero firme. No se había criado en ese pueblo, no era hija del monte, pero ya no hablaba como una forastera. Vi a ese toro a los ojos. No era solo rabia lo que tenía, era miedo, dolor, algo más.
No atacaba por instinto, atacaba como si estuviera sufriendo, como si quisiera acabar con todo porque ya no podía soportarlo. Algunas mujeres asintieron en silencio, otros hombres bajaron la cabeza. Don Emiliano volvió a tomar la palabra. Si lo vamos a buscar, no debe ser para matarlo con rabia, hay que atraparlo, dormirlo, si se puede, y si no, entonces acabar con él, pero sin odio, con respeto. ¿Cómo se despide a un espíritu herido? ¿Y cómo va a hacer eso, don Emiliano?, preguntó Lázaro. El comisariado tiene un plan. El viejo asintió lentamente. Lo tengo, pero no va a gustarles, porque necesitará paciencia y silencio. Los hombres se miraron entre sí. Había tensión, había miedo, pero también había algo más, admiración, porque ese hombre, solo con su machete, había hecho lo que 5 vaqueros armados no pudieron. Y si él pedía silencio, entonces tal vez el monte también lo pedía. Elena lo miró, y en su interior entendió que esa noche no sería el final. Era apenas el principio del enfrentamiento con el toro, y del enfrentamiento con todo aquello que el pueblo había ignorado por demasiado tiempo. Pasaron 2 días desde el enfrentamiento, 2 días en los que el sol apenas se asomó entre nubes densas, como si el cielo también estuviera en vilo, negándose a sonreír mientras el pueblo decidía cómo enfrentar la amenaza que aún respiraba en algún lugar del monte. El rumor del toro se había extendido más allá de San Antonio Tepetate. En los pueblos vecinos, algunos comenzaron a rezar por la seguridad de sus animales, otros simplemente cerraron sus potreros y dejaron de salir al campo. Nadie quería repetir la historia, pero en Tepetate se preparaban. Don Emiliano, con el brazo aún vendado y la movilidad limitada, no se quedó en reposo. Desde el segundo día, comenzó a caminar con Elena por los senderos bajos, observando, oliendo, escuchando el lenguaje invisible de la tierra. Decía que el monte hablaba, que el animal estaba herido, pero no muerto, que aún rondaba. ¿Cómo puedes saberlo?, le preguntó ella, mientras recogían ramas secas junto a un árbol de ocote. Porque las hormigas caminan más rápido, respondió él sin voltear a verla, porque los venados no han bajado a beber, y porque los perros ya no ladran, solo se quejan. Elena, que hasta hacía poco pensaba que la naturaleza solo hablaba en documentales, comenzaba a comprender que había otro nivel de lenguaje, uno sin palabras, donde todo era intuición, memoria y respeto. La cuadrilla que se formó no fue como las que esperaban los hombres jóvenes, con rifles y gritos. Fue algo distinto, una especie de ceremonia. Don Emiliano eligió a 5 hombres, no los más fuertes, ni los más valientes. Eligió a los más atentos, a los que sabían esperar, a los que sabían callar. Entre ellos estaba Carmelo, el panadero, que conocía los pasos del monte mejor que nadie. Don Lino, un viejo cazador, retirado que ya no disparaba pero aún veía en la noche. Isidro, un joven mudo que entendía a los animales como si fueran hermanos. Rosario, una mujer que sanaba con hierbas y cantos antiguos. Y Elena. Sí, ella también. ¿Yo?, preguntó, sorprendida. ¿Por qué yo? Porque el monte ya te vio, respondió Emiliano. Y si ya te vio, no te va a dejar ir. La noche anterior a la partida, los 6 se reunieron junto al fogón, donde Rosario quemó copal y hojas de pirul. No era un ritual religioso, era un acto de respeto, una petición de permiso a la montaña. Nadie hablaba fuerte, nadie reía. Se preparaban no solo para buscar a una bestia, sino para entrar a un espacio que no le pertenece del todo al hombre. Vamos a caminar sin apurarnos, explicó Emiliano. El toro no es solo músculo y furia, es energía suelta, es rencor de la tierra, y si lo vamos a encontrar, debemos ir sin miedo, pero con humildad. Elena sintió un escalofrío cuando, en la madrugada, antes de partir, todos se colocaron un pedazo de tela roja atada a la muñeca izquierda. Rosario explicó que servía para que el monte no confundiera sus pasos con los de un enemigo, para que la energía del toro no los marcara como amenaza. Al amanecer, salieron en silencio, no con armas, sino con la mirada abierta. El monte los recibió sin alegría. La humedad era espesa, pegajosa,
como un sudor que no se seca. Las ramas crujían a lo lejos, pero no por el viento. Había movimiento en la espesura, algo los vigilaba. Cada cierto tiempo, se encontraban con señales que Emiliano interpretaba con precisión. Aquí pisó, anoche, no va derecho, está herido de la pata izquierda, murmuró, agachado sobre un rastro de tierra hundida. Más adelante, un charco de sangre oscura, reseca. Luego, una rama astillada, rota a la mitad de su grosor, como si algo enorme la hubiera pasado a empujones. Y más tarde, un mechón de pelo negro, grueso, atrapado en una cerca natural de espinas. ¿Sigue con vida?, preguntó Rosario, tocando el pelo con los dedos manchados de resina. Sí, dijo Emiliano con certeza, y más enojado. Caminaron, durante horas, a veces, sin hablar, a veces, murmurando oraciones que no venían de los libros, sino de la memoria de los abuelos. Y cuando el sol ya comenzaba a bajar, cuando los pájaros regresaban en grupos dispersos, llegaron al claro. Era una hondonada profunda, rodeada de ceibas, con un manantial al centro. Todo estaba callado, pero no vacío. Allí estaba el toro, acostado junto al agua, respirando con esfuerzo, cubierto de polvo y sangre seca. Tenía una rama rota clavada entre las costillas, y una mirada distinta. Ya no era rabia, era tristeza, dolor, y algo más. Don Emiliano levantó la mano. Nadie avanzó, nadie gritó, solo lo observaron, y el animal los miró de vuelta. No se movió, no bramó, solo los observó, como si entendiera que algo había cambiado. Elena sintió que el tiempo se detenía, y fue entonces cuando Rosario dijo en voz baja: no vino aquí a morir, vino a ser perdonado. El toro no se movía, no gruñía, no embestía, apenas respiraba, con un esfuerzo gutural que parecía rasgar el aire. Su costado subía y bajaba con lentitud, y cada exhalación se mezclaba con el silbido del viento entre las ceibas. Aquel ser, que días antes había sido una furia encarnada, ahora yacía como una criatura antigua, vencida, pero no derrotada. Sus ojos, aún rojizos, no eran los de un animal salvaje, eran los de algo más, un dolor vivo, tangible, ancestral. El grupo se detuvo a varios metros, sin cruzar el límite invisible del claro. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. El espacio estaba cargado, como si en el centro del círculo natural hubiese una presencia más allá de lo físico. No era miedo, era respeto absoluto. Don Emiliano fue el primero en romper el silencio. Se quitó el sombrero, lo sostuvo con ambas manos frente al pecho y habló con la voz más baja que Elena le había escuchado jamás. Este lugar era un ojo de agua sagrado. Aquí venían los abuelos a pedir lluvias. Aquí no se mataba, no se gritaba, aquí se agradecía. Sus palabras flotaron como incienso. Elena tragó saliva, le sudaban las manos. Sentía que un nudo invisible le apretaba el estómago. Había esperado encontrar al toro enloquecido, listo para otro enfrentamiento, pero verlo así, casi suplicante, le desarmaba cualquier impulso de violencia. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosario, sin dejar de mirar al animal. Él ya se entregó, dijo don Lino, el viejo cazador. No vino a pelear, vino a morir. Isidro, el joven mudo, se arrodilló lentamente, cerró los ojos, extendió las manos sobre la tierra húmeda, y colocó la palma en el suelo como quien escucha un corazón. Todos lo observaron. Después de unos segundos, levantó la mirada y movió los labios, despacio. Rosario interpretó: dice que el toro está esperando, que pide perdón. Una ola de silencio se extendió. Carmelo se quitó la gorra, con la mirada temblorosa. Nunca había creído en esas cosas, pero en ese momento, frente a esa bestia herida y ese joven que escuchaba, sin oír, no podía burlarse de nada. ¿Y qué se supone que hagamos?, murmuró Elena. ¿Lo dejamos morir aquí? ¿Nos vamos? Don Emiliano cerró los ojos. No se trata solo de dejarlo, se trata de ayudarlo a irse en paz. Se acercó lentamente, paso a paso, hasta quedar a menos de 3 metros del toro. El animal giró levemente la cabeza, no gruñó, no intentó levantarse, solo lo miró. Emiliano se acuclilló con lentitud, sacó su machete,
no como arma, sino como símbolo. Lo colocó en el suelo, frente al animal, y comenzó a hablarle como si hablara con un hombre moribundo. No te odio, hermano, susurró. No viniste por maldad, viniste por rabia, porque te rompieron tu casa, te quemaron tu sombra, te quitaron tu descanso, y nosotros no supimos entender. El toro parpadeó. Rosario se acercó, colocó hierbas bajo el hocico del animal. Cantaba muy bajo, una melodía sin palabras que parecía venir desde los huesos. Isidro lloraba en silencio. Carmelo no sabía dónde poner las manos. Elena se arrodilló junto a Emiliano y lo miró con los ojos llenos. ¿Qué va a hacer?, preguntó. Lo que los vaqueros no quisieron hacer, dejarlo partir sin odio. Sacó una daga pequeña del cinto. Su hoja era corta, antigua, usada para castrar becerros. La colocó entre sus dos palmas, juntándolas como en oración. ¿Está seguro?, dijo Rosario. ¿No quiere que lo haga yo? No, yo lo enfrenté. Yo debo cerrarlo. Y entonces, con un movimiento lento, casi ritual, se incorporó. Se acercó al toro. El animal no se movió. Sus ojos se entrecerraron, como si ya supiera que la hora había llegado. El viejo colocó la mano sobre su frente. El calor de la bestia le subió por el brazo. Respiró profundo. 1, 2, 3 veces, y, con una precisión digna de un hombre que ha visto nacer y morir a cientos de animales, hundió la hoja en el punto exacto donde se encuentra el cuello y el cráneo. Un solo movimiento, limpio, certero. El cuerpo del toro se estremeció, sus patas temblaron, soltó un suspiro largo, y quedó inmóvil. Ni un bramido, ni un espasmo, solo paz. Emiliano se hincó, apoyó la frente en el lomo del animal. Nadie habló, nadie se movió, solo el viento regresó, suave, leve, como si la montaña hubiera soltado el aire que guardaba. Rosario encendió copal. Carmelo desató la tela roja de su muñeca y la colocó sobre la frente del toro. Isidro recogió una piedra del manantial y la puso junto al cuerpo. Y Elena se acercó, temblando, y colocó una flor silvestre sobre el pecho inmenso del animal. No sabía por qué lo hacía, solo lo sintió. Esa noche no regresaron al pueblo. Durmieron cerca del manantial, entre fogatas pequeñas y palabras antiguas. Comieron poco, hablaron poco. El monte había hablado, y ellos, por fin, habían escuchado. No habían matado a una bestia, habían despedido a un espíritu. Y al amanecer, los pájaros regresaron. El cielo estaba claro, el aire, tranquilo, por primera vez en muchos días. El camino de regreso al pueblo fue distinto al de ida. Aunque el sendero era el mismo, cada paso se sentía más firme, más consciente, como si la tierra misma les abriera paso. No hablaban mucho, pero sus rostros no eran los de quienes regresaban de una cacería, eran los rostros de quienes habían sido testigos de algo que no sabían cómo explicar, y que, quizás, no debían explicar del todo. A don Emiliano se le notaba el agotamiento. Su brazo seguía vendado, la herida aún latente, pero caminaba sin queja, sin prisa. Isidro silbaba una melodía sin notas. Rosario recogía hojas secas que caían de los árboles, como si cada una tuviera algo que decirle. Carmelo caminaba en silencio, pero con los ojos húmedos, como si aún no procesara del todo lo que habían hecho. Elena, por su parte, sentía que algo dentro de ella había cambiado de forma. Una raíz nueva había crecido entre su pecho y la montaña. Cuando cruzaron el viejo puente de regreso al pueblo, ya era mediodía. El sol se filtraba entre las nubes con más fuerza que en los días anteriores. El aire olía distinto, más limpio, más fresco, como después de una tormenta que arrasa con lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. El primero en verlos fue un niño desde la cima del Cerro del Molino. Corrió al pueblo como una centella, gritando, con toda su alma, «Ya vienen, ya regresaron». En cuestión de minutos, las calles de tierra se llenaron de gente. Las madres soltaron las tortillas, los hombres salieron sin camisa, las ancianas detuvieron sus rosarios. Todos querían saber qué había pasado, qué habían visto, qué habían hecho, y sobre todo, si el toro seguía vivo. Pero al ver el rostro de Emiliano,
el andar calmo del grupo y la forma en que Elena sostenía una flor marchita entre los dedos, supieron que no hacía falta preguntar. Algo había terminado, y algo nuevo estaba por comenzar. ¿Y el toro?, preguntó don Lázaro, con los ojos bien abiertos. «Descansa», respondió Emiliano sin detener el paso. «¿Lo mataron?». El viejo miró al cielo por un instante antes de responder. «No, lo despedimos». Las palabras dejaron un eco raro en el aire. No era una respuesta común, no era lo que esperaban, pero nadie se atrevió a cuestionarla, porque los rostros de los 6 que regresaron hablaban más que cualquier relato. Rosario se acercó al poste de la plaza, sacó un paño blanco y lo ató en lo alto. Era una costumbre antigua, olvidada, que significaba: el monte ha sido escuchado. Alguien comenzó a tocar una flauta desde una esquina. Los niños se sentaron en círculo, los viejos sacaron sillas de mimbre, y, sin pedir permiso, don Emiliano se sentó bajo la sombra de un mezquite y comenzó a hablar. No gritaba, no dramatizaba, solo contaba cómo el monte había sido herido, cómo el toro, arrancado de su origen, se había convertido en símbolo de la rabia de la tierra, cómo, al enfrentarlo, no lo vencieron con violencia, sino con respeto, cómo lo buscaron, no para matarlo, sino para entenderlo, y cómo, al final, lo ayudaron a morir con dignidad. Ese toro no era el enemigo, dijo el viejo, era el espejo de lo que hemos ignorado, de la soberbia con que entramos al monte, creyéndonos dueños de todo. Hoy, el monte nos perdonó, pero no olvidará. El silencio fue total, algunos lloraban, otros asentían en silencio, y entonces ocurrió algo inesperado. El comisariado, don Lázaro, que siempre había sido duro, práctico, escéptico, se acercó, se quitó el sombrero, y con voz firme dijo: «A partir de hoy, el claro del manantial será sitio sagrado. Nadie entrará sin permiso, nadie talará ni una rama en ese cerro, y cada año, en esta fecha, haremos silencio, para recordar». Hubo un aplauso lento, seguido de otro. Luego, las palmas comenzaron a chocar como si cada golpe fuera un latido. No era celebración, era reverencia. Elena, que escuchaba en silencio, sintió que las lágrimas le bajaban sin pedir permiso. Y fue entonces cuando una niña pequeña, de trenzas largas y ojos brillantes, se le acercó con una hoja en la mano. «¿Tú lo viste?», preguntó. «¿Viste al toro?». «Sí», respondió Elena, arrodillándose. «Lo vi. Tenía ojos de fuego, como dicen». Elena sonrió, limpiándose el rostro. Tenía ojos tristes, como los de alguien que quiere volver a casa. La niña asintió, como si entendiera todo, como si supiera que algunas verdades no necesitan explicación. Esa noche, el pueblo no celebró, pero tampoco lloró. Encendieron velas en las puertas, colocaron agua y pan en los escalones, como se hace con las almas que se despiden, y en el poste de luz más alto, alguien clavó una placa improvisada: «Aquí vivió un toro que no fue bestia, y un hombre que supo mirarlo». Don Emiliano no salió más de su casa esa semana, no por cansancio, sino porque el silencio ahora era más necesario que las palabras. Elena, en cambio, comenzó a escribir. Cada día, al amanecer, se sentaba frente al monte con una libreta y trataba de atrapar, con tinta, todo lo que no podía decirse en voz alta. Y fue así como, sin planearlo, sin buscarlo, aquella historia se volvió semilla, una semilla que el viento del tiempo comenzaría a llevar más allá de los cerros, una semilla que, tarde o temprano, se convertiría en leyenda. Pasaron días, luego semanas, y la historia no se detuvo en el pueblo. Lo que comenzó como un murmullo entre vecinos pronto cruzó los cerros, los arroyos, los caminos de terracería. En el tianguis de San Bartolo, a 2 horas en burro desde Tepetate, ya hablaban del toro que no murió como animal, sino como espíritu. En las pláticas de los cafetales de la región, los jornaleros contaban que un viejo con sombrero y bastón había enfrentado al monte y lo había hecho llorar. Los detalles comenzaron a cambiar, como siempre pasa con las leyendas. Algunos decían que el toro hablaba, que su bramido decía palabras humanas,
que antes de morir se inclinó como un guerrero. Otros juraban que don Emiliano no lo mató, sino que lo tocó con la frente y el animal se desvaneció. Incluso comenzaron a aparecer versiones donde Elena era una curandera que venía de tierras lejanas y que había calmado al toro con una canción. Las versiones eran tantas que nadie sabía cuál era la verdadera, y sin embargo, todas tenían algo de verdad. Elena las escuchaba con una mezcla de risa y asombro. Al principio se molestaba, le parecía una falta de respeto que alteraran lo que vivieron, pero don Emiliano, sentado en su mecedora bajo el gran mezquite de su patio, le dijo una vez: déjalas correr, niña, las verdades que duelen se guardan, las que curan, se cuentan de 1000 formas, y entonces, lo entendió, la historia ya no les pertenecía, era del viento, pero el viento no siempre sopla suave. Una mañana, casi un mes después del regreso, llegó un jeep blanco al pueblo, de él bajaron 3 personas, un periodista de la capital, un fotógrafo extranjero y una mujer con voz nasal, y una libreta llena de preguntas. Venían enviados por una revista digital que había oído el rumor de un evento místico en un pueblo olvidado del sur. Querían entrevistar al viejo, querían tomarle fotos, querían entender qué tipo de fenómeno psicológico había provocado una alucinación colectiva con elementos de cosmovisión indígena. Elena los recibió en la plaza, sin mucho entusiasmo. No fue una alucinación, les dijo, fue un acto de respeto. ¿Pero hay pruebas?, preguntó el fotógrafo. ¿Grabaron algo? ¿Necesitan ver sangre para creer?, dijo Rosario, que había salido a comprar pan. Si no pueden ver con el alma, no van a ver con la cámara. A pesar de la incomodidad, don Emiliano aceptó hablar. Una sola vez, bajo el árbol, sin fotos, sin micrófonos, los forasteros se sentaron frente a él. El viejo los miró largo, con ese gesto que desarma incluso al más arrogante. Luego, les contó la historia, pero a su manera, sin drama, sin adjetivos, como si hablara del tiempo, de las estaciones, de la vida misma. El periodista anotaba todo. La mujer hacía gestos incrédulos. El fotógrafo, en cambio, dejó la cámara a un lado. En algún momento, dejó de ver al viejo y comenzó a escuchar al monte que hablaba a través de él. ¿Y usted cree que ese toro tenía alma?, preguntó la mujer, al final. ¿Y usted cree que los humanos somos los únicos que sienten?, respondió el viejo, con una sonrisa serena. Publicaron el artículo 2 semanas después. Lo titularon El toro del silencio, misticismo y trauma colectivo en los montes del sur mexicano. Era frío, académico, lleno de términos como psicodinámica rural y catarsis simbólica, pero aún así, se volvió viral. Miles de personas comenzaron a comentar. Algunos se burlaban, otros pedían más datos, algunos querían visitar el pueblo, tomarse fotos. Otros decían que todo era invención, y sin embargo, algo cambió. Llegaron cartas, cartas verdaderas, escritas a mano, con letra temblorosa, de ancianos, que decían haber visto cosas parecidas en su juventud, de maestros rurales que hablaban del dolor del cerro, de niños que dibujaban toros con alas, de mujeres que decían, gracias, yo también he querido despedir algo y no sabía cómo. Elena las leía en voz alta a don Emiliano cada tarde. A veces reían, a veces lloraban, a veces callaban largo rato. Una carta venía de un hospital en Chiapas, otra, de una cárcel en el norte. Una mujer de Oaxaca escribió: mi padre murió, solo, con rabia, como el toro. Gracias por enseñarme que a veces los más feroces solo quieren ser comprendidos. Y entonces, Elena entendió que esa historia ya no era sobre un toro, era sobre todos nosotros, sobre lo que duele y no se nombra, sobre lo que la tierra guarda cuando no escuchamos, sobre el derecho de morir con dignidad, incluso si se es una bestia. Don Emiliano no volvió a hablar con periodistas, pero cada vez que algún extraño llegaba al pueblo y preguntaba, ¿aquí fue donde pasó lo del toro?, los niños decían que sí, y los llevaban al poste, donde colgaba la placa de hojalata. Algunos los llevaban hasta el manantial, pero ninguno hablaba durante el camino, porque ya sabían que el silencio también es parte de la historia, y en el fondo del claro,
bajo la sombra de las ceibas, seguía la piedra que Isidro dejó. Junto a ella, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer otras flores secas, cintas, cartas, cruces de palma. La gente venía, no por morbo, venía a despedirse de algo, a dejarlo ir, como aquel toro, como el hombre que supo mirarlo. Pasaron los años. San Antonio Tepetate cambió, pero no olvidó. El viejo Emiliano ya no caminaba con su bastón, ni alzaba el machete con fuerza, pero su presencia seguía siendo el pulso silencioso que mantenía viva la esencia del pueblo. Se le veía a menudo sentado en el umbral de su casa, bajo el gran mezquite, mirando hacia el cerro y el claro donde el toro descansaba para siempre en la memoria. Elena, que una vez fue una joven forastera, ahora era parte inseparable de la tierra y sus historias. Había aprendido el lenguaje del monte, las voces del viento y el secreto de las aguas. Se había convertido en narradora, sanadora, guardiana. Sus palabras tejían puentes entre lo viejo y lo nuevo, entre lo visible y lo invisible. Cada año, en la fecha en que el toro fue despedido, el pueblo se reunía en el claro. La ceremonia no era un espectáculo ni un rito impuesto, sino un acto íntimo, sentido, donde cada persona llevaba algo, una flor, una piedra, una canción o simplemente su silencio. Era un momento para recordar que la tierra no es propiedad, sino hogar, que cada criatura que habita el monte merece respeto, que la violencia ciega solo abre heridas que el tiempo no sana. En uno de esos encuentros, Elena leyó en voz alta un poema que había escrito. El toro que no fue bestia, sino voz de la tierra, herida, nos enseñó a escuchar sin miedo, a honrar lo que no se ve. Las lágrimas brillaron en los ojos de muchos. Don Emiliano, sentado a un lado, asintió con la calma de quien sabe que la vida es un ciclo que se repite en la tierra, el aire y la memoria. Un día, cuando Emiliano ya sentía el peso de los años en sus hombros, llamó a Elena. Es hora, dijo. Hora de que tú seas la guardiana, de que cuentes esta historia cuando yo ya no pueda. Elena tomó sus manos arrugadas y prometió que así sería. Cuando don Emiliano partió, fue como si el monte mismo exhalara un suspiro, pero la llama que había encendido no se apagó. Al contrario, se multiplicó. Los visitantes continuaron llegando, no por curiosidad banal, sino por respeto genuino. Llegaban buscando aprender a ver, a escuchar, a sanar. Y el pueblo, gracias a la semilla que el viejo sembró, se convirtió en un faro silencioso en medio de la sierra. La historia del campesino que salvó a una mujer y enfrentó a un toro salvaje que no era solo toro, sino espíritu dolido, dejó una huella imborrable. Porque, al final, no se trata de héroes ni bestias, se trata de entender que todos somos parte del mismo ciclo, que el respeto puede transformar la rabia en paz, que el silencio a veces habla más fuerte que el ruido, y que, en cada rincón olvidado del mundo, siempre hay un guardián, esperando ser escuchado. En un mundo que a menudo parece acelerar sin pausa, donde la modernidad avanza pisoteando raíces y olvidando las voces que habitan el monte, la historia del campesino y el toro salvaje nos invita a detenernos, a respirar y a mirar más allá de lo visible. Nos recuerda que la naturaleza no es un escenario vacío ni una mera fuente de recursos para explotar. Es un organismo vivo, sensible, con ciclos y energías que nos trascienden. Y dentro de esa vastedad, cada ser, desde el más pequeño insecto hasta la criatura más imponente, tiene un alma, una historia, una razón para existir. Cuando el toro irrumpió en la vida del pueblo, no fue solo una bestia enfurecida, fue un llamado, un espejo de nuestro propio desdén hacia el equilibrio. Nos mostró qué pasa cuando rompemos el pacto silencioso que une a la humanidad con la tierra, cuando dañamos sin pensar, cuando dejamos de escuchar, cuando nos creemos dueños en lugar de custodios. El campesino, con su machete y su corazón abierto, nos enseñó que el verdadero valor no está en la fuerza ni en la conquista, sino en la humildad para comprender, en la paciencia para enfrentar el miedo con respeto, en la sabiduría para saber cuándo actuar y cuándo callar. Esta historia es un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, una invitación a reconciliarnos con lo que hemos olvidado, que no estamos solos,
que formamos parte de un tejido invisible que nos sostiene y nos desafía, que cada herida que hacemos a la tierra es una herida que, tarde o temprano, vuelve a nosotros. En un tiempo en que las voces del mundo rural son muchas veces silenciadas o ignoradas, recordar esta historia es honrar la sabiduría que se encuentra en el silencio del monte, en las miradas calladas de quienes trabajan la tierra, en los gestos de respeto hacia todo lo que vive. Nos queda entonces un desafío: ¿qué historia queremos contar? ¿La del dominio y la destrucción, o la del cuidado y la coexistencia? ¿Queremos ser quienes enfrentan con odio o quienes abrazan con compasión? Porque al final, la verdadera salvación no está en dominar lo salvaje, sino en aprender a vivir con él, en escuchar cuando grita, en reconocer cuando sufre, en honrar cuando se va. El legado del campesino y el toro es un llamado eterno para que volvamos a ser guardianes, no conquistadores, para que abramos los ojos, las manos y el corazón, y para que entendamos que en cada acto de respeto hay una semilla que puede florecer en paz. Que esta historia nos acompañe siempre, como un eco suave que nos recuerda que la tierra es vida, que la vida es sagrada, y que el respeto es el idioma más antiguo que podemos hablar. Gracias de corazón por habernos acompañado en este viaje a través del monte, la tierra y el alma. Esperamos que esta historia del campesino y el toro salvaje haya tocado algo dentro de ti, que te haya hecho reflexionar sobre la importancia del respeto, la paciencia y la conexión con nuestro entorno. Si este relato te gustó, te invitamos a dejar un me gusta, porque con ese pequeño gesto nos ayudas a seguir creando contenido lleno de significado y que inspire a más personas a mirar la naturaleza y la vida con otros ojos. También, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias, reflexiones y aventuras. Aquí siempre encontrarás relatos que despiertan el corazón y alimentan el espíritu. Y muy importante, activa la campanita de notificaciones. Así te llegará un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Queremos que formes parte de esta comunidad que valora el aprendizaje, la cultura y la conexión profunda con lo que nos rodea. Queremos leerte en los comentarios, saber qué te pareció esta historia, qué emociones despertó en ti, y qué temas te gustaría que abordemos en próximos videos. Tu opinión es fundamental para seguir creciendo juntos. Si conoces a alguien que podría disfrutar o aprender de este relato, comparte el video con esa persona. Así ayudamos a que el mensaje de respeto y cuidado por nuestro mundo llegue a más corazones abiertos. Recuerda que, más allá de las palabras, lo que verdaderamente nos une es el deseo común de construir un mundo donde convivan la sabiduría ancestral y la vida moderna, donde la naturaleza sea valorada y protegida, y donde cada acto de respeto se convierta en un paso hacia la paz. Gracias por ser parte de esta historia, gracias por escuchar, por sentir y por ser guardianes de nuestra tierra, de nuestra cultura y de nuestra memoria. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, y que la luz del monte te acompañe siempre.